Buenos días, el día de hoy vamos a explicar cómo dar solución a una pregunta o problema mediante el modelo Gavilán. Nuestro grupo está conformado por la estudiante Jamie Paola Vargas, Cindy Tatiana Telles, Edwin Javián Bautista y quien les habla Freddy Quintero. Somos estudiantes de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El modelo Gavilán está conformado por 4 pasos. El primer paso es definir el problema de información según buscar y evaluar fuentes de información, analizar la información y cuarto y último, sintetizar y utilizar la información. Como son 4 temas y 4 compañeros inclusive, pues cada uno vamos a dar explicación a un paso. Paso 1. Definir el problema de información. Para este paso la guía o modelo Gavilán nos sugiere que se deben realizar 4 subpasos. En el primero tenemos plantear la pregunta inicial, el segundo analizar la pregunta inicial, el tercero construir el plan de investigación, cuarto y último formular preguntas secundarias. Este primer subpaso pues lo que nos pide es que realicemos una pregunta inicial de acuerdo al problema o la necesidad que tengamos. En este caso, en nuestra materia nos dan una pregunta ya definida que para nosotros es el problema a resolver. Tenemos como pregunta inicial que es cómo la voz humana puede llegar a lugares tan distantes. Esto es todo lo que nos pide este primer subpaso. Seguimos al segundo subpaso, que es algo ya más profundo con respecto a esta pregunta inicial. Una vez ya planteada, lo que debemos realizar es un análisis para determinar su grado de complejidad, es decir, qué se necesita averiguar con exactitud para resolverla. Para esto, lo primero que debemos hacer es identificar el tema a explorar y los principales campos de conocimiento que se encargan de estudiarlo. En este caso tenemos el tema, que el tema es la voz humana. Los campos de conocimiento tenemos comunicaciones, biología, ciencia, definición de la voz humana, funciones de la voz humana, estructura y partes de la voz humana, características y funciones de la voz humana. Este sería como el análisis de la pregunta principal. Una vez ya realizado un análisis en la pregunta inicial, vamos a pasar al tercer subpaso, que es construir un plan de investigación. Bueno, para construir un plan de investigación se requiere seguir unos pasos y en cada uno de estos tomar una decisión con base a un criterio en específico. Tenemos en primer lugar que debemos elegir los aspectos del tema más adecuado para resolver la pregunta inicial y descartar aquellos que no son necesarios. En segundo lugar, determinar si los aspectos seleccionados son suficientes para resolver la pregunta inicial. Si no lo son, es necesario identificar los que nos falten. Como vimos en el paso anterior, teníamos algunos aspectos que era tema, campos de conocimiento, definición de voz, funciones, estructura, características. Debemos analizar si esos aspectos que tenemos son suficientes para dar respuesta a la pregunta inicial, si hace falta más aspectos para que nos den la respuesta en específico, colocarlos, y si alguno de esos aspectos que anteriormente habíamos tenido en cuenta sobran, simplemente quitarlos. Eso es lo que nos pide en esta parte. Enseguida nos dice que definamos el orden más lógico para investigar los aspectos del tema. Entonces ya una vez definido todos los aspectos del tema, debemos dar un orden para que nos ayude a contestar esta pregunta y así facilitar la búsqueda de información. En cuarto lugar, tenemos que debemos definir qué se necesita investigar sobre cada aspecto e incluirlo en el plan de investigación. Una vez ya construido este plan de investigación, pasamos al cuarto subpaso y último, que es formular preguntas secundarias, un paso muy importante. Lo que en este subpaso nos pide es que creemos unas preguntas secundarias que se deriven de la pregunta principal, y por esta razón nos quiere decir que estas preguntas van a ser más concretas y cerradas y que van a hacer referencia a los aspectos y elementos incluidos en el plan de investigación
necesarios de conocer para resolver la pregunta inicial. En este caso, pues cada uno de los compañeros realizamos varias preguntas secundarias y a su vez le dimos respuesta en la actividad anterior, actividad 3 de Introducción a la Ingeniería. En este caso yo había creado algunas preguntas secundarias como lo era ¿qué es la voz humana? Clases de la voz, qué clases de voz hay, cuáles son las características, cuáles son los medios de transmisión, cómo se digitaliza, cuáles son las partes de la voz y así sucesivamente. Cada uno de los compañeros creamos diferentes preguntas secundarias y a su vez dimos respuesta. Estos son los 4 subpasos del modelo Gavilán que hemos realizado para dar respuesta a nuestra pregunta principal. Continuando con el proceso, para hallar la respuesta a la pregunta ¿cómo la voz humana puede llegar a lugares tan distantes?, nos encontramos con el paso 2 del modelo Gavilán. Este paso trata de buscar y evaluar las fuentes de información. Este paso del modelo Gavilán tiene unos subpasos, en este caso identificar y seleccionar fuentes de información, acceder a las fuentes seleccionadas y evaluar dichas fuentes. Como ya hemos obtenido unas preguntas secundarias, lo que pasamos a hacer fue dar respuesta a las preguntas secundarias teniendo en cuenta pues el modelo Gavilán. En este caso, en el paso 2, lo que se realizó fue un pequeño control de las lecturas encontradas en los 2 enlaces que podemos ver en la pantalla, en las tablas de control de lectura. Lo que quisimos hacer fue analizar paso por paso qué lectura era, de qué actor, en qué enlace estaba, y así pudimos obtener o nos quedamos como tal con los enlaces o con las lecturas encontradas en los enlaces en la parte final. ¿Por qué nos quedamos con estas lecturas? Porque nos parecieron las más técnicas, la información más detallada, se veía un argumento científico, una investigación científica, y nos parecen las más confiables para poder dar respuesta a las preguntas secundarias y así finalizar dando respuesta a la pregunta principal. Dando continuidad al modelo Gavilán, en el paso 3 se busca analizar la información, teniendo en cuenta la información ya relacionada en el paso anterior, que sería el paso número 2. Para llegar a analizar toda la información debemos tener en cuenta lo siguiente: seleccionar la información más adecuada, leer, entender, comparar y evaluar la información seleccionada, responder las preguntas secundarias. Nosotros relacionamos una serie de enlaces donde podemos encontrar muchas respuestas a las preguntas secundarias, siendo claras y muy técnicas para llegar a la pregunta principal. Como podemos evidenciar, encontramos un breve resumen de todas las características de la señal de la voz. También podemos encontrar qué es la voz humana, la clasificación de los sonidos de la voz, los tipos de modulación y sistemas de transmisión. Ya con toda esta información podemos dar respuesta a las preguntas secundarias, lo cual nos lleva a dar una respuesta a la pregunta principal. El último paso del modelo Gavilán es el número 4, el cual consiste en dar la respuesta a la pregunta principal basándose básicamente en el proceso que se hizo anteriormente en los pasos 1, 2 y 3, además de tener en cuenta las respuestas a las preguntas secundarias. En este último paso podemos encontrar los siguientes subpasos: responder la pregunta inicial, elaborar un producto concreto y comunicar la información. Como conclusión general, se puede decir que el modelo Gavilán nos sirve para dar respuesta y solución a problemas que se nos presenten en nuestra vida cotidiana, buscando de manera correcta la información necesaria para obtener excelentes resultados.